Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo caso. Espero que este caso les guste muchísimo porque para mí esta es una historia muy importante ya que inspiró al canal desde sus inicios. Y quiero contarles que a mí me emociona muchísimo venir a decirles todos los detalles sobre esta historia porque pues es muy única, es muy extraña. Así que un pequeño spoiler es que este caso solamente tiene dos posibles desenlaces, pero ambos tienen muchísimo sentido. Entonces ya ustedes decidirán qué es lo que creen que haya pasado. Desenlace número 1, desenlace número 2. La verdad es que cualquiera de los dos pues claramente es bastante lamentable, pero es bastante curioso. Cada detalle de este caso es algo muy único. Así que espero que les vaya a gustar mucho, tanto como a mí. Pero antes de comenzar, quiero recordarles rápidamente que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten y todo lo demás. Pero bueno, este es el caso de Kendrick Johnson. Este caso sucede la noche del 10 de enero de 2013, cuando un adolescente de 17 años llamado Kendrick Johnson no vuelve a su casa después de un partido de la escuela. Sus padres no se habrían preocupado mucho porque era normal que Kendrick tuviera actividades deportivas después de clases, pero todo cambió cuando dan las 12:30 de la noche y Kendrick seguía sin regresar a su casa. Su madre, Jacqueline, conocía muy bien a su hijo, ella sabía que esto no era normal y que algo estaba muy mal, así que ella decide ir a la escuela a buscarlo, pero no lo encuentra por ningún lado. Para este momento ella se asusta muchísimo y decide llamar a la policía, pero nada pasa hasta que una estudiante descubre algo perturbador al siguiente día. Pero antes de empezar quiero darles un poco de contexto sobre la vida de Kendrick para que podamos entender mejor este caso. Kendrick Johnson nace el 10 de octubre de 1995 en la ciudad de Valdosta, Georgia. Sus padres se llamaban Kenneth y Jacqueline Johnson y Kendrick tenía 17 años al momento en el que todo esto sucede. La ciudad de Valdosta, en donde Kendrick nace y crece, es una ciudad relativamente tranquila. Es una ciudad bastante popular en el estado de Georgia y aunque no es muy turística, es descrita como una ciudad ideal para criar una familia o emprender un negocio. También es bastante sencilla y hay muy buena calidad de vida. Kendrick acudía a una escuela preparatoria llamada Lowndes High School y esta escuela tenía 3,000 estudiantes. Esto en Estados Unidos se considera como una escuela bastante grande. Él fue el más pequeño de 6 hijos y era descrito como la luz de la familia. Él era un joven muy activo, muy alegre, le encantaba reírse con su familia todo el tiempo y también era descrito como una persona muy atenta y muy cortés. Tuvo 3 hermanos y 2 hermanas y sus nombres eran Irving, Kenneth Jr., Jeremiah, Sierra y Kenieta. Kendrick además tenía un gusto especial por los deportes. Su familia dice que era muy talentoso en el básquetbol, pero que además jugaba en el equipo de fútbol de su escuela. Y no solamente eso, sino que también Kendrick era muy buen estudiante. Él era muy bueno en matemáticas, se interesaba mucho la ciencia. Él llevaba las cuentas mentales de cuando recibía una mesada o algo de dinero para que él lo pudiera gastar y tenía muy buen control de ese dinero. Y pues en general él era un joven muy responsable y muy disciplinado. Todas estas características hacían pensar a la familia de Kendrick y pues por supuesto que a muchas otras personas que Kendrick tendría un futuro muy brillante por delante. De hecho, uno de los sueños más grandes de Kendrick era convertirse en un jugador profesional de fútbol americano. Bueno, ahora sí que ya tenemos un poco de contexto, podemos regresar al día de los hechos. El día 10 de enero de 2013, Kendrick se encontraba en su escuela. Era un jueves y ese día él tenía un partido de básquetbol después de clases, así que tenía que quedarse más tarde. Pero pues las clases ya se estaban terminando, así que los maestros y los estudiantes ya se estaban retirando de la escuela. Y pues en este momento pasa lo que ya les había contado hace un ratito, que Kendrick no regresa a su casa y entonces su mamá
decide ir a buscarlo a la escuela. Después de no encontrarlo, ella llama a la policía y la policía reacciona de una manera que ya hemos visto anteriormente en otros casos. Le dicen a la familia que no se preocupen mucho, que a lo mejor Kendrick se había ido con algunos amigos o incluso hasta con alguna novia y que pronto iba a regresar. Ya saben, lo clásico. Lo que hizo que los padres de Kendrick se preocuparan demasiado en este momento fue que Kendrick tenía una hora límite de llegada todos los días a su casa y él nunca llegaba tarde, y ese día pues no llegó. Imagínense la preocupación de sus papás de darse cuenta de que algo inusual está pasando con su hijo. Entonces, al día siguiente, el 11 de enero, a las 10:30 de la mañana más o menos, la mamá de Kendrick acude a la escuela para hablar con el director y comentarle lo que estaba ocurriendo. También aprovecha para repartir algunos volantes con la foto de Kendrick entre los papás y los estudiantes que estaban en la entrada de la escuela. Pero lo que descubre la mamá de Kendrick en ese momento es algo sorprendente para ella. El director le comenta a Jacqueline que Kendrick no había asistido al cuarto periodo de clases del día anterior y que por ende tampoco había estado en el partido de básquetbol al final del día. Esto lógicamente alertó muchísimo a la mamá de Kendrick porque esto era algo extremadamente inusual en él. Kendrick no era el tipo de estudiante que se iba a saltar clases. Incluso los profesores de Kendrick respaldaron esta información porque no era algo usual que Kendrick no fuera a clases. Un poco más tarde, durante ese día, estaba pasando una clase de deportes en el gimnasio de la escuela. Todo ese día estaba ocurriendo con normalidad, aunque ya habían algunas personas que sabían lo que estaba ocurriendo con Kendrick, cuando de pronto algo llamó la atención de una estudiante que se encontraba en el gimnasio. Ella nota que en una esquina donde habían unas colchonetas enrolladas verticalmente, se podía observar unos pies saliendo ligeramente de una de las colchonetas. Ella no se sorprendió demasiado al principio porque pensó que era una simple broma de algún otro estudiante. Así que ella decide llamar a su profesor para ver qué estaba ocurriendo. El profesor inmediatamente trata de tocar el tobillo de la persona para ver si esta persona reaccionaba, y ahí es cuando se dan cuenta de que lo que estaba dentro de la colchoneta era el de Kendrick Johnson. Lo que pasa después es que el profesor decide llamar a emergencias para comunicarles que habían encontrado un cuerpo dentro de la escuela y que salía un olor muy fuerte de dentro de la colchoneta. Lo primero que se hizo fue tratar de poner la colchoneta de manera horizontal para intentar sacar el cuerpo, y ahí es cuando se dan cuenta de que hay un charco de sangre y de en el lugar donde estaba anteriormente. Pero al momento de retirar el cuerpo se encuentran unas cosas aún más curiosas. Y ojo aquí que esto es súper importante en este caso. La posición del cuerpo en sí era bastante extraña. Él estaba boca abajo, tenía un zapato por arriba de su cabeza, un brazo estaba posicionado a la altura de su cintura y el otro brazo estaba completamente estirado por encima de su cabeza. Además, los tenis que tenía puestos estaban colocados detrás de sus rodillas. Además, el pantalón de Kendrick estaba desabrochado, sus bolsillos frontales estaban volteados hacia afuera. En su mano derecha, él tenía unos audífonos de cablecito, estaban enrollados en su mano, y en el bolsillo trasero izquierdo tenía su celular. El rostro de Kendrick estaba completamente invisible. Su cabeza estaba muy... tenía por todos lados y tenía moretones en la cara también. Recordemos que todo esto sucedió en horario de clases, así que para poder identificar el cadáver se llamó a una de las hermanas de Kendrick, quien pudo identificar el cuerpo. Entonces ahí es cuando se declara la hora de Kendrick, que fue aproximadamente antes de las 3 de la tarde del día anterior. Y pues para este momento la investigación apuntaba a que todo esto había sido un accidente accidental. De hecho, hasta este punto es lo más lógico y realmente tiene mucho sentido que sea un accidental. Muy extraña, pero sí suena como un accidental. La explicación de la policía fue que posiblemente Kendrick intentó esconder sus zapatos dentro de una colchoneta y quedó atrapado después de tratar de recuperarlos. Esto fue basado en muchas declaraciones de estudiantes que decían que esto era algo común en la escuela. Algunos estudiantes decidían esconder sus pertenencias dentro de estas colchonetas para no pagar un locker. Pero algunas personas, en específico la familia de Kendrick, tenían muchas dudas sobre esto. A pesar de esta explicación, la familia todavía no le encontraba mucho sentido a que esto fuera un accidente. Había algo que no tenía mucho sentido en la historia de la policía, y es que las colchonetas de gimnasio medían 1,83 metros de altura.
92 centímetros de ancho y el agujero que quedaba en medio medía solamente 35 centímetros. Imagínense el tamaño de estas colchonetas, son enormes. Imagínense el peso y la densidad del material. Además, Kendrick era bastante grande. Él medía 1,78 centímetros y el ancho de sus hombros medía alrededor de 49 centímetros. Eso significa que Kendrick difícilmente cabría dentro de la colchoneta, incluso si hubiera caído adentro, incluso si hubiera sido accidental. Además, las declaraciones de los propios amigos de Kendrick apuntaban a que lo que pasaba normalmente cuando hacían este tipo de cosas era meter o aventar las cosas por arriba de las colchonetas. Entonces, como estas colchonetas eran bastante altas, lo más lógico era tener que tirarlas para poder sacar las cosas. Otra evidencia importante fue el zapato que estaba entre la cabeza de Kendrick y el suelo. Debajo de ese zapato estaba la enorme mancha de que se encontró en la escena, pero curiosamente el zapato no tenía ni una mancha de estos líquidos. Y no solo eso, sino que el otro zapato estaba por fuera de la colchoneta. Si Kendrick tenía tan poco espacio para moverse, ¿cómo pudo sacar uno de los dos zapatos? En la escena también se pudieron encontrar algunos objetos como un folder amarillo, una sudadera, un zapato negro con una mancha que parecía y un libro escolar. Estas cosas sí pertenecían a Kendrick, excepto por la sudadera y el tenis con la mancha. Otra cosa que se encontró al investigar fue en una de las paredes del gimnasio también había una mancha que se veía un poco vieja y al analizarla resultó no ser de Kendrick. Esta mancha nunca fue analizada a profundidad y esto después fue considerado un error de la policía. Ellos se defendieron argumentando que tendrían que analizar a más de 3,000 personas para encontrar el origen de esta sangre y que aún así probablemente no la encontrarían, ya que la persona tal vez ya ni siquiera asistía a la escuela. Pero esto levanta otra pregunta, ya que si esta era vieja, ¿por qué nunca la limpiaron de la pared del gimnasio? Es un poco raro que las personas de limpieza, a pesar de haber pasado tanto tiempo, nunca limpiaran esta mancha. Otro error que se cometió fue no analizar de quién era el zapato negro que estaba en la escena. Se analizó la mancha, que resultó no ser, pero jamás se investigó a quién le pertenecía este tenis y por qué estaba en la escena. Igual que la sudadera, simplemente se descartaron. Además, el reporte de la escena tenía muchas discrepancias con el reporte de la autopsia. Como que en el reporte de la escena indicaba que el cuerpo había sido movido o manipulado, pero en el reporte de la autopsia la causa de muerte fue posicional accidental. Esto significa que Kendrick por asfixia causada por una posición que le impidió respirar por un largo periodo de tiempo. Esto contrasta por completo con el reporte de la escena. Ahora, otra de las preguntas importantes en este caso es si Kendrick quedó atrapado por accidente, ¿por qué no gritó para pedir ayuda? El gimnasio estuvo ocupado periódicamente desde que la escuela abrió hasta las 8 de la noche, así que se comienzan a hacer unas pruebas con las colchonetas y se descubre algo espeluznante. Eran tan gruesas y de un material tan denso que aunque Kendrick hubiera pedido ayuda con todas sus fuerzas, nadie lo hubiera escuchado. Como hasta este punto la investigación no había sido considerada como otra cosa más que una muerte accidental, la familia de Kendrick decidió buscar ayuda con un abogado que en la actualidad ha tomado muchos casos virales, como lo fue el caso de George Floyd. Por si no recuerdan, este caso fue un caso muy viral de un hombre afroamericano que fue asesinado por fuerza policial en Estados Unidos. Bueno, pues este abogado llamado Benjamin Crump se encargó de plantearle a las autoridades unas preguntas muy interesantes para que pudieran empezar a investigar más a fondo este caso. Él argumentaba que era físicamente imposible que un adolescente de la edad de Kendrick, con el tamaño de Kendrick, se hubiera quedado atrapado accidentalmente dentro de una colchoneta. Es aquí donde otras discrepancias en el estado del cuerpo de Kendrick son encontradas. Según los reportes de los paramédicos, quienes fueron las primeras personas en revisar el cuerpo en la escena, el cuerpo de Kendrick presentaba un golpe en el lado derecho de su mandíbula. Esto se contrasta al reporte de la autopsia, en donde este golpe no es mencionado. Si le buscamos una explicación sencilla a esta discrepancia, esto pudo haber pasado por un fenómeno que se da cuando el corazón deja de latir. La sangre se queda estancada en algunas partes del cuerpo, lo cual se pudo haber confundido con un golpe. Lo que sí se logró destapar gracias al análisis de este reporte de autopsia fue un error muy grande en la causa de la muerte. En el reporte original,
la muerte de Kendrick había sido causada por una posicional accidental. Pero en el reporte también indicaba que dentro de los pulmones de Kendrick no habían fluidos y que el peso de los pulmones seguía normal. Cuando se da una muerte por asfixia, es normal que se encuentren fluidos dentro de los pulmones y también que los pulmones cambien de peso por el mismo hecho de que hay fluido dentro. Dado a esto, se solicita una segunda y el cuerpo de Kendrick es exhumado. Pero al momento de realizar esta segunda es donde los forenses se llevan la gran sorpresa de que el cuerpo de Kendrick no tenía ni un solo órgano. Y no solo eso, sino que en lugar de órganos, el cuerpo de Kendrick estaba lleno de papel periódico. Al parecer lo que había pasado es que el cuerpo de Kendrick estaba en un muy mal estado y por eso el Centro de Investigación Forense decidió enviar el cuerpo a la casa funeraria sin. Y así es como en la casa funeraria decidieron rellenar el cuerpo de Kendrick con papel periódico, ya que es una práctica entre comillas común cuando reciben cuerpos en este estado. Pero la declaración del presidente de la Asociación Nacional de Examinadores Médicos, el Dr. Gregory Schmonk, fue un gran contraste a la respuesta de las autoridades, ya que él aseguró que él jamás había escuchado de esta práctica, refiriéndose al haber retirado los cuerpos de Kendrick. Aún con el estado del cuerpo, se pudo proceder a hacer una segunda y los resultados fueron muy interesantes. Resultó ser un aparente contundente no accidental. Esto significa que la muerte de Kendrick fue a causa de un golpe provocado con un objeto o superficie no afilada. Esta nueva autopsia y la nueva causa de muerte provocaron que esta investigación pudiera llegar un poco más lejos, ya que se podía sospechar que había una persona implicada. Para poder investigar un poco más sobre esta posibilidad, se revisaron las cámaras de la escuela. Al parecer, en esta escuela habían dos gimnasios. El gimnasio en donde se había encontrado el de Kendrick era conocido como el gimnasio viejo. Así que al momento de observar el contenido de las cámaras que la escuela entregó, se pudo encontrar a Kendrick caminando por los pasillos con dirección hacia el gimnasio. Pero al momento de revisar las cámaras que daban hacia adentro del gimnasio, el equipo legal y la familia de Kendrick se encuentran con otra situación extremadamente frustrante. Habían 4 cámaras dentro del gimnasio que grababan absolutamente todo el día, desde que abrían la escuela hasta que terminaba el día. Escuchen esto, curiosamente las 4 cámaras tenían una brecha en donde no se podía observar nada en el mismo periodo de tiempo. Las 4 cámaras dejaron de grabar entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, cosa que también es bastante coincidencia, ya que la hora de Kendrick coincide con estas horas. Aquí es donde se involucra el analista de video forense. Él descubre que los videos que habían sido entregados por la escuela habían sido modificados. La escuela, al parecer, había alterado los videos en cuestión de la calidad del video y también en la pérdida de la imagen de estas 4 cámaras. Pero esto se podría deber a un mal procesamiento de los videos. También pudo haber sido un accidente por parte de la escuela, pero en mi opinión es bastante sospechoso que sea dentro de estas horas. Aún así, tampoco hay manera de comprobar que el mal manejo de estos videos haya sido accidental o intencional, pero seguramente existe o existió el formato original de estos videos, solamente que la escuela no lo entregó de esa manera. Lo siguiente que ocurrió en este caso fue una batalla legal muy cansada entre la familia de Kendrick, la casa funeraria, la escuela y el gobierno local. La familia de Kendrick estaba tratando de buscar justicia por cada uno de los errores y negligencia que habían cometido estas instituciones. Esto provocaba que cada vez este caso se comenzara a hacer más y más viral. La gente hablaba sobre él, salían las noticias, incluso en un momento la policía llegó a recibir una confesión. Era un correo electrónico donde un estudiante confesaba haber asesinado a Kendrick, lo cual fue desmentido muy poco tiempo después. Ok, ahora quiero hablarles sobre un argumento muy importante de la familia de Kendrick contra la escuela, porque esto va a tomar mucha relevancia después. Al parecer, la escuela había sido negligente con Kendrick porque nunca habían investigado unos incidentes anteriores que involucraban a Kendrick y a otros estudiantes, en donde Kendrick fue y en repetidas ocasiones. Los nombres de estos estudiantes eran Brian y Brandon Bell y ellos eran hijos de un agente del FBI llamado Rick Bell. Recuerden estos nombres porque al ratito vamos a hablar sobre ellos. Luego del señalamiento de los hermanos Bell, el caso de Kendrick pasó a manos de otro fiscal nuevo llamado Michael J. Moore, quien renunció después de recibir el caso.
Después, el caso fue transferido a otro fiscal, quien también renunció inmediatamente después de recibirlo. A pesar de esto, la lucha por justicia seguía, y llegó el día de la graduación de la generación de Kendrick, en donde Kendrick se habría graduado. La familia de Kendrick hizo una petición para que la foto de Kendrick se mostrara durante la ceremonia, a lo que la escuela se negó. Pero las razones por las que la escuela se negó se desconocen, y claramente esto causó mucho revuelo en redes sociales y también en noticieros. Un tiempo después de esto, la familia de Kendrick pierde el caso que se había abierto anteriormente y deciden abrir un tercer caso, volviendo a solicitar que el cuerpo de Kendrick se exhume por segunda ocasión. Todo esto para poder realizar una tercera autopsia. Los resultados de la tercera autopsia, realizada por un médico forense distinto a los anteriores, arrojan unos resultados interesantes. En mi opinión, esto es la evidencia más sólida que hay en este caso. La tercera causa de muerte resultó ser un contundente no accidental al costado derecho del tórax y cuello de Kendrick. Y gracias a eso, así se obtienen en 2021 acceso a absolutamente todos los archivos del caso de Kendrick, para poder ser investigados nuevamente desde cero, ya que esta vez la evidencia de era contundente. Y ahora es como una semana después de que el caso se vuelve a abrir, aparece una nueva evidencia. Al parecer, esta nueva evidencia era una grabación que los padres de Kendrick habían conseguido por el precio de $1000. Al parecer, un familiar de la persona que hablaba en esta grabación les había vendido este material a la familia de Kendrick. En esta grabación se podía escuchar la voz de un compañero de clases de Kendrick que confesaba haberlo hecho. Pero después de haber analizado profesionalmente esta grabación, se llegó a la conclusión de que era falsa y había sido fabricada. Actualmente, este caso permanece cerrado con la primera versión accidental, aunque la demanda sigue en proceso y podría reabrir el caso si se presenta evidencia nueva. Bueno, ahora quiero hablarles de una de las teorías más importantes en este caso, que es la teoría de los hermanos Bell. Hay varias razones por las cuales los hermanos Bell son considerados implicados en este caso. Esta teoría habla sobre cómo uno o ambos de los hermanos Bell pudieron haber cometido el asesinato accidental o deliberado de Kendrick, y probablemente hayan sido encubiertos por su papá utilizando sus influencias como agente del FBI. Esta teoría, en mi opinión, no podría estar tan alejada de la realidad, ya que explicaría varias cosas del caso, como el zapato intacto que estaba entre la cabeza y el suelo, el resultado de las autopsias y el hecho de que removieron los del cuerpo de Kendrick. Inicialmente, cuando se investigaron a los hermanos, ambos tenían coartadas bastante sólidas sobre dónde estaban ese día. Incluso en los primeros reportes de este caso, se dice que se podía comprobar como uno de los hermanos estaba en una parte completamente alejada del campus, mientras el otro hermano ni siquiera estaba ese día en la escuela. Pero cuando se volvió a investigar desde cero, se descubrió que esto no era cierto. De hecho, en las cámaras de seguridad se podía observar como uno de los hermanos estaba caminando al lado de Kendrick en los pasillos, aunque él negó rotundamente haber visto siquiera a Kendrick ese día. Incluso se logró incautar los teléfonos de los padres, ambos hermanos y una de las novias de los hermanos. Todo esto para poder investigarlo. Y gracias a esto, la oferta de la beca de Brian fue retirada. Así que fue un golpe bastante duro para esta familia. Pero bueno, esto es todo lo que se sabe sobre este caso hasta la actualidad. Yo espero con todo mi ser que puedan salir evidencia nueva para que se pueda reabrir el caso, ya que sí es un caso muy raro y que solamente hay dos posibilidades. Posibilidad 1, que sea realmente un caso accidental y haya sido un caso muy inusual, o caso número 2, que haya sido una muy bien encubierto. Ustedes díganme qué opinan. La verdad es que yo otra vez no tengo idea. Es que no tenga idea, es que estoy completamente dividida. Hay mucha evidencia sobre que el caso pudo ser un accidente y sí tiene mucho sentido, pero también hay evidencia que puede ser un fácilmente. Yo creo que la prueba más importante en este caso es el hecho de que las últimas dos autopsias hayan llegado a resultados similares, a diferencia de la primera, que pues claramente nada que ver con las últimas dos, ¿no? Esto de las causas de muerte realmente sí nos puede indicar que esto fue una... Pero exploremos la posibilidad de que sea una accidental. Una cosa que no me hace mucho sentido sobre que sea una accidental es ¿por qué alguien decidiría
meterse de cabeza en una colchoneta tan grande que mide casi 2 metros. Lo que yo pienso es que tal vez Kendrick aventó sus cosas en una de las colchonetas que estaban más acercadas hacia la orilla, porque recuerden que era un montoncito de colchonetas. Dejó los zapatos o lo que sea que quería recuperar en ese momento, y cuando volvió y los quiso recuperar ya habían más colchonetas enfrente, entonces ya no era tan rápido y tan sencillo simplemente tirar la colchoneta para sacar las cosas. Entonces, no sé, me imagino a lo mejor y dijo, no, pues ya voy tarde o qué flojera o lo que sea, y decidió más rápido y más fácilmente aventarse así como que un clavado hacia adentro de la colchoneta, y eso pudo haber causado ese accidente, en caso de que sea un accidente. Pero la verdad es que sí está bastante raro, está muy raro. Lo de un zapato fuera y otro adentro no me hace sentido, no lo sé. Hay pistas muy mezcladas. Pero esa solo es mi opinión. Recuerden que el punto de todo esto es que con toda la evidencia que les doy, ustedes puedan comentarme qué es lo que piensan y sus conclusiones o teorías sobre los casos. Entonces, no se olviden de comentarme qué es lo que creen que pasó. ¿Ustedes piensan que fue una accidental o piensan que fue una... Pero bueno, amigos, esto fue todo por el caso de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. No se olviden que aquí abajito en la descripción van a estar las redes sociales. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un video. Y por favor, no se olviden de suscribirse, darle like al video, compartirlo. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo con otro caso misterioso.